Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos prosiguiendo con nuestros estudios de escuela dominical y procurando seguir con la secuencia de desglosando el Padre Nuestro, y en esta ocasión bajo el tema hágase tu voluntad. Para ello miramos nuevamente el Padre Nuestro, que está como está escrito en Mateo capítulo 6 versos del 9 al 13. Nos dice la Escritura: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es la porción número 5 de nuestra clase, bajo el título Hágase tu voluntad, y está en Mateo, capítulo 6, verso 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a mirar la definición de esta expresión, voluntad. Primeramente, se traduce como deseo, intención o cosa deseada. En segundo lugar, también es, ya refiriéndose a nosotros, es como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Aquí en esto nosotros podemos mirar que es un acto voluntario y requiere de dos supuestos. En este caso sería Dios y nosotros. Dios quien establece las leyes en su reino y lo que Él desea para con el ser humano. Y nosotros lo aceptamos o lo rechazamos. Así que es necesario hacer conciencia, o se ha de tener conciencia de una situación en la que hay al menos dos alternativas distintas de elección. Nosotros somos los que podemos elegir. Él no va a cambiar lo que ha establecido. Dios no cambia. Así que al someterse o someternos, nos hacemos o se hace participante según la decisión que tomamos. Cada quien se hace participante según la decisión que toma. Al cumplirla o rechazarla, obtendrá un fruto respectivo. La Escritura nos dice en otra porción: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y así es con respecto al reino de Dios. Y cuando nosotros decimos hágase tu voluntad en el Padre Nuestro, nos estamos disponiendo o sometiéndonos a sus leyes que ha establecido. La voluntad del Padre en los cielos nos es revelada a nosotros a través de la Escritura, y nos hace mención en la vida de nuestro Señor Jesucristo o durante su ministerio. En Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Así que Jesucristo vino a la tierra por voluntad del Padre, con el propósito de que en Él el mundo fuera salvo. Nos lo testifica en otras porciones la Escritura. Y noten, Juan 6:39 nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es la voluntad del Padre que después de que perezcamos, Él darnos vida nuevamente juntamente con Cristo en los cielos o en su reino. Y lo vuelve a repetir nuestro Señor Jesucristo nuevamente, verso 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día
postrero. Así que la voluntad de Dios se hace manifiesta o se nos revela desde el cielo a través de nuestro Señor Jesucristo y nos lo hace saber para que usted se disponga a tomar una decisión, y yo mismo. En el Salmo 47 nos dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Una profecía escrita antes de que nuestro Señor Jesucristo se hiciera manifiesto, la cual Él vino a cumplir durante su ministerio. Y Él pudo expresar con sus hechos, o cumplir en sus hechos, lo que de Él estaba escrito. Dice en el verso 8 del Salmo 47 en profecía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que la voluntad de los seres humanos es la capacidad que les mueve a hacer cosas de una manera intencional. Si hablando acerca de la definición que hemos mirado acerca de voluntad. Así que Cristo ya nos manifestó la voluntad del Padre. Ahora, la voluntad nuestra, ¿cuál es? Usted tiene la capacidad de decidir si quiere resucitar con Cristo en el día postrero, pues esa es la voluntad del Padre, o quiere rechazar. La voluntad de Dios nos es revelada exhortándonos al arrepentimiento. ¿Okay? Y nos lo hace saber en la Escritura, Miqueas 6:9, la voz de Jehová clama en la ciudad, es sabio temer a tu nombre y prestar atención al castigo y a quien lo establece. Ahora, Dios ha establecido un juicio, y este juicio es como castigo para los desobedientes, pero Dios no se empeña en castigar al hombre. La Escritura nos es clara al hacernos saber que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre, que el hombre se arrepienta para que tenga vida juntamente con Cristo, para que Él lo resucite en el día postrero. Lo miramos, esa es su voluntad. Y para ello nos declara lo siguiente: ¿qué es o cómo es que debemos de actuar? Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Esa es la voluntad de Dios para nosotros durante nuestro vivir. Solamente que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Nos lo expresa claramente la Escritura. Y para ello utiliza a otros profetas para hacernos saber más detalladamente la manera en que debemos de tomar acciones justas y obras que glorifiquen a Dios o que agraden a Dios. En Isaías 58:1 dice: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Al profeta Dios le dice que anuncie al pueblo el mal en que se encuentra. ¿Y cómo es que debe uno de cambiar para poder ser participantes de ese reino glorioso que se ha de establecer? Dice: me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. El pueblo en general al presente quiere llegar a Dios o quiere llegar a los cielos por medio de su propio esfuerzo. Pero Dios solamente ha establecido un camino, y ese es Cristo, para entrar a ese reino glorioso. Lo queremos buscar a nuestra manera, no lo encontraremos. Nos lo dice la Escritura, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Ahora, ya miramos lo que Dios nos demanda: que hagamos justicia, que amemos misericordia, que nos humillemos delante de nuestro Dios. Pero si somos altivos, hacemos lo que queremos, atropellamos al necesitado, al menesteroso, no hacemos justicia, estamos en rebeldía. Por eso es que Dios nos exhorta a que nos volvamos a sus caminos. Fíjese, podemos hacer muchas cosas
Y aquí el pueblo hacía lo siguiente, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Están el pueblo hablando con Dios. Pero note que Dios conoce el corazón de todo ser humano. La Escritura nos hace saber que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón y conoce todos nuestros pensamientos. Y conocía el pensamiento de este pueblo, al cual le dice, aunque ellos ayunaban y se humillaban, no eran rectos delante de Dios. Pues dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto o sus propios beneficios. Dios les dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que hay que analizar, aún cuando clamamos a Él, en oración, en ayuno. La voluntad de Dios nos es revelada con promesa. En el mismo Isaías, capítulo 58, nos sigue diciendo, no es más bien el ayuno que yo escogí, note, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que Dios está demandando, o esa es la voluntad de Dios para con el ser humano en la tierra, que éste las ponga en práctica. Si hiciéramos estas cosas, prestar ayuda al necesitado, al menesteroso, al desnudo, nos dice la Escritura, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, Dios mismo cuidará de nosotros cuando andemos en obras de justicia. Entonces, dice la Escritura, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Cuando si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Se da cuenta? Dios aún en nuestro hablar se fija. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Será clara porque la gloria de Jehová nos iluminará. Prosigue diciendo Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre y en toda la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, note, hay que dejar de hacer nuestra voluntad, hay que hacer la voluntad de Dios. Estamos diciéndole al Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa es la voluntad de Dios. Cristo lo expresó de esta manera, o lo expresó así, en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste,
en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venisteis a mí? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si miramos detalladamente estas expresiones de obras que hemos de poner en práctica, nos daremos cuenta que la voluntad de Dios se está revelando al ser humano para que la pongamos en práctica en tanto que peregrinamos en la tierra. Así que esa es la voluntad de Dios para el ser humano aquí en la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:1 nos dice lo siguiente, un consejo del apóstol Pablo a nosotros. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y cuando se habla acerca de fornicación, no únicamente es acerca del acto carnal entre seres humanos, sino también una fornicación espiritual, a la cual no solamente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, sino que también nos volvemos, como dice en otras porciones de la Escritura, a los ídolos. La Escritura así hace mención al respecto. Así que notemos esto. Pero hablando en lo que Pablo se refiere en esta ocasión, nos dice lo siguiente: y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que la voluntad de Dios para el ser humano es que viva en santificación constante, en santidad. La Escritura nos dice, el que es santo, santifíquese todavía más. Esto nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Y esa es la voluntad de Dios para el ser humano al presente. Así que la voluntad de Dios es que seamos salvos, mas la ha puesto a nuestra decisión y a nuestra actitud. Esa es la voluntad de Dios y la ha puesto a nuestra decisión, porque Él no va a forzar a nadie para introducirlo a su reino. Si usted quiere entrar al reino de Dios, lo hará voluntariamente. Como dice en el Padre Nuestro, al expresarlo usted, hágase tu voluntad, se está sometiendo a las leyes de su reino. Y en Juan 3:17 nos lo dice el Señor. Dios manifestó su voluntad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la voluntad de Dios, que en Cristo el mundo, o los que creemos en Él, seamos salvos. Cristo lo dijo, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 12:47 nos dice el Hijo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Cristo hablando. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que nosotros podemos darnos cuenta que si la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, la decisión de ser salvos está en nuestra persona,
en nuestra decisión, la decisión que tomemos, someternos a ese reino, diciéndole, hágase tu voluntad y revélame tu voluntad, como expresara el salmista cuando no la conocía. Así que también nosotros digámosle eso, y a través de la Escritura, leyéndola, usted se dará cuenta cuál es la voluntad de Dios. Sé que estos estudios son breves, pero contienen porciones de la Escritura que nos inspiran a conocer la voluntad de Dios y a ponerla en práctica. En resumen, nos dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Procurad conocerla. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, teniendo esto en mente, que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, en parte revelada a través de las Escrituras, y sé que es en breve, pero al escudriñarla usted mismo se dará cuenta de muchas otras cosas que Dios demanda para entrar a su reino. Tenga en mente, al decir hágase tu voluntad, voluntariamente nos estamos sometiendo a su reino, y esta es la oración o el contenido del Padre Nuestro para nuestra vida. Dios les bendiga ricamente. Esperamos en la próxima clase poder compartir la porción siguiente del Padre Nuestro. Hasta la próxima.